Noches. Estamos aquí en Mensaje de Nueva Vida, les habla el pastor Raúl Flores. Hoy voy a hablar sobre el significado espiritual del aposento alto. ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema del aposento alto, pero nunca desde el lugar físico? ¿Qué significa espiritualmente hablando el aposento alto? Dice Hechos capítulo 1, versículos 12 y 13, de esta manera, 13 y 14, perdón. Y entrados subieron al aposento alto, donde estaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. Palabra de Dios. El significado espiritual del aposento alto. Les dije cuántas veces hemos hablado sobre el aposento alto, pero nunca en forma particular. Y bueno, vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo llegar a un entendimiento de este mensaje de hoy. Porque este es el lugar donde nos quiere llevar el Espíritu Santo hoy, ¿no? El lugar que cambia la historia de la fe cristiana, porque es un lugar importante, especial. No es una catedral, no es un estadio, no es un templo gigantesco, es simplemente, dice la Escritura acá, un aposento alto, es decir, un cuarto, un espacio simple, sin lujos, sin títulos, sin ornamentos, sin micrófonos. Pero ahí en ese lugar escondido, Dios enciende el fuego que iba a transformar al mundo hasta hoy, que va a cambiar corazones, y ojalá que esté siendo cambiado el tuyo también mientras escuchás este mensaje. Dice la palabra que subieron al aposento alto y todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Tremendo, impresionante esta palabra. Todos perseveraban. Y hoy vamos a tratar de entender con la ayuda del Espíritu Santo ese significado espiritual del aposento alto, porque si la iglesia nos volvemos al aposento alto, yo creo que vuelve el fuego, vuelve el poder, volvemos a Jesús, volvemos a hacer de la iglesia el altar, el lugar donde sentimos que mora el Señor y nos toca y nos transforma. En primer lugar, yo diría que el aposento alto es ese lugar, ¿cómo decirlo?, lugar de espera, donde el ego, el yo muere y la fe nace, donde, como dice allí por Lucas, Jesús, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Esa palabra tremenda, ¿no? ¿Por qué? Quédense. El Señor les pedía esperar. ¿Por qué? Porque los discípulos querían salir ya, querían predicar, hacer milagros ya. Pero Jesús les dice, no, muchachos, tranquilo. Esperen un poco, no se apresuren. No entren en ansiedad, no se desesperen. ¿Se acuerdan de Noé, no? Que estuvo dentro del arca semanas, aún después que la lluvia había cesado, ¿no? Pero el Señor que lo había salvado, igual dice la Biblia que tuvo que esperar. Y esperar justamente no es perder tiempo, sino es darle tiempo al Señor para que nos forme de vuelta, es darle tiempo al Señor para que nos siga formando, nos siga preparando. Entonces en el aposento alto los apóstoles aprenden que la obra de Dios no se hace con ansiedad, no se hace con apuro, sino se hace con obediencia, con oración, con entrega, con rendición, con llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta palabra es para alguien que me está escuchando hoy. Entonces la pregunta es, ¿será que estoy dispuesto a esperar el tiempo de Dios
hacer que ese aposento alto se cumpla en mi vida? ¿O quiero que Él se adapte a mi agenda, a mis urgencias? ¿Estoy permitiendo que el Señor, no sé, forme mi carácter antes de usarme? Ojalá que sí. Ojalá que así sea, porque ese es el método de Dios. El punto 2, yo diría que el aposento alto tiene que ser ese lugar de unidad, ¿no? Donde podemos sanar viejas heridas, donde podemos sanar el corazón, donde podemos sanar el alma, el espíritu, donde podemos sanar las emociones. Dice la palabra que todos perseveraban unánimes. No sé si tu Biblia lo dice, pero la mía sí lo dice. Y en español argentino, ¿cómo sería, Pastor Flores? Que estaban todos juntos tirando del carro para el mismo lado, empujando todos para el mismo lugar. Entonces, ahí estaba Pedro. El Pedro que negó a Jesús, Pastor Flores, sí. Estaba ahí Pedro, pero también estaba Tomás. Tomás que había dudado de Jesús. Pero también estaban los hermanos de Jesús, que no creían en él al principio, porque al principio no creían los hermanos de Jesús que él era el enviado de Dios. Es decir, ese lugar era un lugar de reunión de gente, lo digo o no lo digo, de gente complicada, de gente realmente complicada, de gente con muchas falencias. Y qué lindo es eso, porque como los hermanos de José, que terminan juntos en Egipto, ¿no? Junto con José, donde hubo traición, celos, heridas, pero el Señor los junta otra vez para un propósito mayor. Eso es Pentecostés, ese es el aposento alto. Porque antes de derramar el Espíritu Santo, ¿qué hace el Señor primero? ¿Derrama qué, Pastor Flores? Reconciliación, porque no hay Pentecostés sin perdón, queridos. No hay fuego sin unidad. No hay oración que pueda tener efecto en el mundo espiritual y en el mismo Satanás si no está munida de perdón, de reconciliación. ¿A quién estaré necesitando perdonar hoy para que mi vida espiritual avance, para que mi oración tenga poder y tenga respuesta de Dios? ¿Qué heridas estoy permitiendo que estén apagando el fuego de Dios en mí en estos momentos? Bueno, son preguntas que me hago, ¿no? ¿Estoy construyendo unidad en mi familia, en mi lugar donde me relaciono, en la iglesia? ¿O soy prenda de divisiones? Ojalá que estemos entendiendo este aposento alto, porque ese aposento alto es el lugar también del fuego, donde el creyente se vuelve testigo, ¿no? Porque dice la Escritura que hemos leído que de repente vino del cielo un estruendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo, capítulo 2. Impresionante. Eso es lo tercero que tenemos que decir del aposento alto. ¿Cómo lo necesitamos al aposento alto? ¿Cuánto lo necesito? Gedeón, bien a mi memoria, tenía una vasija, una antorcha y un grito, nada más. En el aposento alto pasa lo mismo. La vasija, ¿qué representa, Pastor Flores? Representa mi vida, representa la tuya. La antorcha es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y el grito es el llamado de Dios en tu voz, en tu corazón, que sale cuando vos orás, que sale cuando vos soltás la palabra, cuando vos predicás como en este momento. Porque el Espíritu Santo no cae en un templo, no cae en un mercado, no cae en una sinagoga, cae en una habitación sencilla, en una habitación simple, porque el Señor no unge edificios, sino unge personas. No estoy en contra de los edificios, pero busquemos
no el edificio, sino busquemos que Dios llene el corazón. Yo quiero el fuego del Espíritu Santo, o quiero comodidad, o quiero cosas que llenen mis ojos y mis emociones. Amanezco cada día como un creyente lleno del Espíritu Santo o como alguien que está vacío, que está viviendo una vida espiritual religiosa. Mi vida está demostrando poder o solo soy un religioso más de los tantos que hay, un asistente a una iglesia. El Señor nos está pidiendo más en esta noche. Yo diría en cuarto lugar que el aposento alto es el lugar de la misión, del propósito, donde la iglesia recibe su llamado, su destino eterno, su destino aquí en la tierra, porque después del aposento alto vemos a Pedro predicando a más de 3.000 personas que se entregan al Señor Jesucristo. Antes del aposento alto, ¿qué pasaba con Pedro? Pedro negaba, Tomás dudaba, los demás se esconden. Tremendo. Pero después del aposento alto, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Se convirtieron en tremendos testigos del poder de Dios, sanadores, testigos poderosos, evangelistas llenos del poder de Dios. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Como Ruth, que dejó Moab, ¿no?, para seguir el propósito de Dios. Ahí en el libro de Ruth, el aposento alto es ese sí que cambia nuestro futuro espiritual. Absolutamente, lo transforma, lo da vuelta, hace un giro de 360 grados. Por eso Dios no te llena del Espíritu para que tengas emociones, para que tengas una levitación espiritual. Te llena para que tengas en tu corazón la misión, el deseo de llevar la palabra, de compartir, de orar por otros, de bendecir a otros, de ir donde el Señor te manda a cumplir con tu misión que te ha dado. Que tu fe esté bendiciendo a otros. Aleluya, que no te encierres en vos misma, en vos mismo, sino que seas un testigo poderoso y no un espectador silencioso mirando cómo todo se derrumba a tu alrededor. Esta palabra es profética para alguien que está siguiendo esta ministración. Un aposento alto, ¿qué puede ser, Pastor Flores, hoy? No sé, tu cocina, tu auto, no sé, tu pieza, tu habitación, tu patio. Porque no se trata del lugar, ¿me entendés? Se trata de la disposición de tu corazón, del mío. Dice que los apóstoles no salieron más inteligentes, sino que salieron más llenos. No salieron más perfectos, salieron más obedientes, no salieron más valientes por sí mismos, sino salieron ungidos por el Espíritu Santo de Dios, que se derramaba a través de ellos. Hablaban la palabra y fluía el poder. Hoy el Señor está diciendo por esta palabra que va a hacer lo mismo con vos. No mañana, sino a partir de hoy, a partir de esta noche, a partir de mañana a la mañana, cuando te levantes, al momento en que salgas de tu oración. Por eso quiero orar con vos. Señor Jesús, quiero volver a mi aposento alto, quiero volver a esperar, a perdonar, Señor, a unirme, quiero volver, Señor, a tu fuego. Ay, esta palabra, ora conmigo, Espíritu Santo, llena esa vida como llenaste a tus discípulos. Rompe, Señor, con ese orgullo, rompe con esa apatía, con esa frialdad. Señor, revestí de poder a esa persona que está orando conmigo. Hacela un testigo de tu poder, hacela un instrumento tuyo, hacela ser un reflejo de Jesucristo. Señor, hoy nos rendimos completamente a vos a través de este aposento alto espiritual
que hemos levantado a través de la palabra de Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendigo esa familia, bendigo ese hogar, bendigo esas finanzas, bendigo con salud tu vida. Bendigo con bendición a nuestra nación Argentina y a cada nación donde se está viendo y escuchando este audio y este video para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por compartir conmigo esta palabra de el aposento alto espiritual. Que el Señor te bendiga. Te habló el pastor Raúl Flores. Será hasta nuestro próximo programa, si Dios quiere.